Mi nombre es Leonor Guzmán. Tengo 62 años. Esa tarde regresé del mercado con 2 bolsas de papel balanceadas en los brazos y la lluvia humedeciendo el borde de mi abrigo. El clima de Guadalajara nunca decide qué quiere ser, mitad llovizna, mitad luz de ese tipo que hace que el aire huela a pino mojado y gasolina. Recuerdo el roce de la llave en la cerradura, el suave crujido de la bisagra y cómo tarareaba en voz baja un hábito que evita que las habitaciones se sientan demasiado vacías. Gabriel estaba de pie en la sala. No solía esperarme allí. Todavía llevaba su chamarra puesta, las manos en los bolsillos y las persianas abiertas de par en par, dejando entrar una luz gris que borraba cualquier rastro de calidez. «Oye, llegaste temprano», dije colocando las bolsas en la mesa de la cocina. Las manzanas rodaron contra el pan, una caja de leche se tambaleó. Sonreí por reflejo como hacen las madres cuando intentan mantener todo en orden. No me devolvió la sonrisa, solo me miró. Su rostro estaba tranquilo, pero había una tensión sutil en su mandíbula, un silencio que no encajaba en nuestra casa. Mamá comenzó, y mi nombre en su boca sonó formal como una advertencia. «Estoy cansado de verte». Pensé que había escuchado mal. El refrigerador zumbaba demasiado fuerte. Las palabras no encajaban. Antes de que pudiera decir algo añadió, «Y también lo está Alejandra». La lluvia en mi abrigo se sintió helada a través de la tela. Mi primer pensamiento no fue enojo ni dolor, sino confusión. Un desajuste físico como si alguien hubiera movido las paredes de la casa un poco fuera de lugar. Que mi voz salió demasiado suave. Carraspeé, pero el segundo intento no fue más fuerte. «¿Qué acabas de decir?». Suspiró pasándose una mano por la barba con los ojos fijos en el suelo de madera. «Necesitamos espacio. Has estado aquí demasiado tiempo, mamá. No es sano para ninguno de nosotros. Demasiado tiempo». Miré el suelo, la pequeña grieta en la madera que había planeado reparar. Esta era la misma sala donde ayudé a Gabriel a colgar su primera obra de arte, la que enmarcó en la universidad tinta negra sobre papel crema. La misma pared donde pegué sus dibujos infantiles cuando tenía 7 años. Intenté tragar. «Esta también es mi casa, Gabriel». Levantó la cabeza y por un breve instante vi culpa en sus ojos. Luego desapareció. «Lo sé, pero no se siente así. Solo necesitamos un poco de privacidad». Podía oler el café que había preparado antes. La taza de Alejandra estaba en la mesa con una tenue marca de lápiz labial en el borde. El periódico de la mañana estaba doblado por la mitad, como si este momento hubiera estado esperando debajo de él todo el día. Mis dedos seguían aferrados a las bolsas con los nudillos blancos. «¿Entonces quieres que me vaya?». Asintió una vez. «Creo que es lo mejor». «Lo mejor». La frase cayó como un clavo, atravesando tela precisa, práctica, definitiva. No gritó, no discutió. Eso lo hizo peor. No recuerdo haber soltado las bolsas, pero escuché el suave golpe de las manzanas contra la mesa. Algo dentro de mí cambió, un crujido silencioso de algo pequeño que se rompía. Mi voz no se alzó. Apenas existía. «Está bien». Gabriel parpadeó inseguro. Tal vez esperaba que llorara, que suplicara. Pero no lo hice. Solo pasé junto a él, el leve aroma a detergente de su chamarra rozándome, y caminé por el pasillo hacia mi cuarto. La puerta se cerró con un clic detrás de mí. El silencio se sintió pesado, como si la casa estuviera escuchando. Me senté en el borde de la cama y miré la lluvia deslizarse por la ventana. Afuera un coche pasó, las llantas silbando contra el asfalto mojado. Adentro todo lo demás estaba quieto. Saqué mi celular de la bolsa y lo puse en la mesa de noche. Mis manos temblaban ligeramente. No era rabia. Era una certeza fría, limpia, inconfundible. Para cuando me recosté en la almohada, un pensamiento ya había echado raíces, silencioso pero firme. Necesitaba recordar exactamente cómo lo había dicho. Y mañana lo haría. No dormí mucho esa noche. La lluvia nunca se detuvo del todo en Guadalajara. Solo cambió de ritmo. A veces susurraba, a veces golpeaba el tejado como dedos tamborileando impaciencia.
Me quedé en la oscuridad escuchándola siguiendo el sonido a través de las rendijas del marco de la ventana, preguntándome cuándo mi propia casa había comenzado a sentirse como un espacio prestado. Por la mañana la cocina olía ligeramente al café que Gabriel había dejado a medias. Me quedé descalza en linóleo frío contra mis talones. Su taza seguía en la mesa con un anillo negro cerca del fondo, junto a uno de mis viejos diarios de enseñanza. Debió haber estado revisando las cajas que había empacado para donar. La idea me apretó el pecho, ya había comenzado a borrarme habitación por habitación. Cuando escuché la puerta principal abrirse de nuevo, no me giré. Reconocí sus pasos al instante. Carraspeó como lo hacía cuando estaba nervioso. «Mamá, no quise sonar tan duro ayer», dijo con voz cortante, casi administrativa. Alejandra solo piensa que todos estaríamos más contentos con algo de espacio. No es personal, pero claro que lo era. Todo era personal, la hipoteca, los años de compartir despensa, cómo me hice a un lado, cuando se casaron dándoles la recámara más grande, fingiendo que no dolía. Miré mi celular en la mesa, la pantalla oscura. Algo dentro de mí, una parte pequeña y cuidadosa que había sobrevivido a otras decepciones, me dijo que capturara este momento, no por venganza, ni siquiera por desconfianza, sino porque las palabras pueden tergiversarse después. Y yo había pasado demasiados años dudando de mi memoria sobre cómo suena la crueldad cuando es educada. Mi pulgar rozó la pantalla y el pequeño punto rojo cobró vida. Gabriel siguió hablando paseándose cerca de la ventana. «Es solo temporal. Puedes quedarte con Rosa o tal vez buscar un departamento cerca. Alejandra y yo necesitamos encontrar nuestro propio ritmo. Ya has tenido esta casa por mucho tiempo. Tal vez es hora de soltar un poco». Su tono era calmado, casi amable, y eso me rompió más que si hubiera gritado. La amabilidad hace que el exilio suene razonable. Me apoyé en la mesa, las manos aferradas al borde con tanta fuerza que me dolían los nudillos. «¿Crees que he tenido esta casa por mucho tiempo?», dije en voz baja. Asintió aliviado de que no discutiera. «Has hecho más que suficiente por nosotros. Te ayudaremos con la mudanza, claro». Quise reír ante eso, ayudar con lo que él mismo me estaba quitando. Pero en lugar de eso lo dejé hablar, dejando que cada palabra flotara en el aire y se asentara en mi celular. Cuando finalmente se fue, la puerta se cerró con una suavidad que parecía ensayada. El silencio que siguió fue más pesado que el enojo. Tomé el celular y detuve la grabación. Mi reflejo flotaba débilmente en la pantalla oscura, ojos cansados y cabello desordenado por la lluvia. Renombré el archivo antes de que me fallara el valor. Solo una palabra: lunes. Era el día en que mi hijo decidió que la casa no era lo suficientemente grande para los dos. Me quedé en la cocina un buen rato, el zumbido del refrigerador como único sonido. Luego guardé el celular en el cajón de mi escritorio, encima de mis viejos planes de clases, páginas llenas de mi letra, notas, sobre honestidad, sobre la voz, sobre encontrar palabras que importaran. Se sentía extraño conservar evidencia de mi propia desaparición. Pero el sonido de su voz aún resonaba en el aire firme, compuesto, seguro. Y sabía que necesitaría recordarlo exactamente como fue. La tarde siguiente la lluvia regresó como siempre lo hacía en Guadalajara, suave, al principio, luego paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Conduje hacia el este por la avenida Chapultepec, los limpiaparabrisas moviéndose de un lado a otro, con un ritmo que casi coincidía con los latidos de mi corazón. Las calles estaban resbaladizas, reflejando letreros de neón y luces de freno rojas, hasta que todo brillaba como una acuarela inquieta. Rosa me había mandado un mensaje esa mañana. «Suena rara. Pásate por el café. A las 2». Era el tipo de amiga que no hacía demasiadas preguntas de antemano, solo dejaba un lugar esperándome. Habíamos enseñado juntas durante casi 20 años, compartiendo planes de clases, notas para suplentes y demasiadas tazas de café amargo de la sala de maestros. Cuando me retiré,
Ella también lo hizo, aunque decía que fue por su presión arterial, no por su cordura. La campana sobre la puerta del café sonó cuando entré. El olor a granos tostados y lana mojada llenó el pequeño espacio. Rosa saludó desde la mesa de la esquina con una bufanda azul marino. Alrededor del cuello el cabello plateado recogido detrás de una oreja. Se levantó para abrazarme cálida y sólida. «Te ves como si no hubieras dormido», dijo observándome con esa mezcla de compasión y escrutinio de maestra. «No he dormido», admití. Pedí un té en lugar de café. Mis manos necesitaban algo firme que sostener. Hablamos de cosas pequeñas por unos minutos, su jardín, su gato, una nueva panadería que abriría a la vuelta. Pero el ritmo se rompió rápido. Las palabras que no había dicho toda la noche presionaban en mi garganta. Saqué el celular del bolsillo de mi abrigo y lo puse en la mesa. «Grabé algo», dije en voz baja. «Ayer». Los ojos de Rosa se encontraron con los míos agudos, pero amables. «Quiero escucharlo». «No lo sé». Abrí el archivo marcado como lunes y presioné reproducir. La voz de Gabriel llenó el pequeño café, calma, uniforme, desgarradoramente educada. «Mamá, estoy cansado de verte». Y también lo está Alejandra. La lluvia contra las ventanas pareció callarse como si también escuchara. El rostro de Rosa cambió lentamente, primero incredulidad, luego tristeza. Cuando el audio terminó exhaló con fuerza. «No puedes deshacerte de haberlo escuchado», murmuró. Asentí mirando el vapor que subía de mi taza. Sigo preguntándome si fui yo quien lo presionó demasiado. Tal vez le hice difícil respirar. Ella extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía. «Tú le diste el aire a sus pulmones, Leonor». «Eso no es lo mismo». Sus palabras debieron reconfortarme, pero solo profundizaron el dolor. Pensé en todas las cosas pequeñas: preparar almuerzos, pagar la mitad de la hipoteca, fingir que no notaba, cuando olvidaban incluirme en las cenas. Cada compromiso había sentido temporal un gesto de amor. En algún momento se volvió algo esperado. «Llevas años haciéndote pequeña», dijo Rosa suavemente. «Tan pequeña que pensaste que encogerte era amor». Afuera la luz de la lluvia brillaba en los autos estacionados, convirtiéndolos en fantasmas plateados. Cerré los ojos y escuché el zumbido constante del café, el choque de platos, el silbido de la leche, espumando el murmullo suave de desconocidos. Sonidos cotidianos que no cortaban. Cuando abrí los ojos, Rosa me observaba, su expresión firme, esperando. Me di cuenta de que no pedía promesas ni explicaciones. Solo estaba sentadas a mi lado en el silencio, dejando espacio para las primeras palabras que podrían surgir después de la quietud. Esa noche la lluvia cesó, dejando un brillo pálido en el pavimento fuera de mi ventana. El vecindario estaba tranquilo, de ese tipo que solía reconfortarme. Esa noche solo hacía que la casa se sintiera más grande, más vacía. Gabriel y Alejandra habían salido a cenar. Su risa se desvaneció cuando el coche se alejó por la calle. El sonido de las llantas sobre el asfalto mojado perduró mucho después de que se fueron. Me senté en la mesa de la cocina con mi laptop, un modelo viejo que zumbaba como si necesitara ánimo para seguir funcionando. Había pasado meses sin abrirlo para algo más que recetas o crucigramas. El fondo de pantalla aún era una foto de Gabriel en la secundaria de pie, con una caña de pescar en el río Lerma, el cabello aclarado por el sol y una sonrisa amplia. Observé a esa versión más joven de él por un largo momento. Luego exhalé y abrí el navegador. La pantalla de inicio de sesión parpadeó frente a mí Facebook. No lo había usado desde que me retiré. Mi foto de perfil mostraba una versión mía en un aula, sosteniendo un montón de ensayos con la leyenda «Enseñar es aprender 2 veces». Se sentía como de otra vida. La contraseña me llegó tras 3 intentos fallidos. Cuando la página cargó el feed, cobró vida con antiguos alumnos, nietos de colegas, el zumbido de vidas pequeñas que continuaban sin mí. Desplacé recuerdos que ya no eran míos.
Publicaciones de cumpleaños de personas que no había visto en años. Fotos de vacaciones de padres de niños que alguna vez enseñé. Me di cuenta de lo silenciosamente que el mundo había seguido adelante, de lo invisible que una persona puede volverse cuando deja de tomar lista. Abrí una nueva pestaña y entré a YouTube. El nombre de la cuenta aún decía Maestra Leonor Lee Poesía. Había algunos videos viejos yo recitando a Sor Juana y a Octavio Paz para mi clase durante los días de enseñanza remota. Las miniaturas mostraban mis manos pasando páginas de libros gastados, mi voz calma precisa. Recordé cuánto había amado el ritmo del lenguaje, como una frase podía cortar la niebla como luz a través del polvo. El recuerdo de la voz de Gabriel volvió a surgir firme, ensayada, segura. «Mamá, estoy cansado de verte». No necesitaba reproducir la grabación para escucharlo. Ahora vivía bajo mi piel. Mis dedos dudaron sobre el trackpad. Luego importé el archivo desde mi celular. La forma de onda apareció picos y valles de sonido que parecían extrañamente pacíficos. Recorté el principio y el final dejando solo 40 segundos. Sin rostros, sin nombres. Solo esa línea, ese tono de finalidad. Ajusté el volumen ligeramente asegurando claridad sin distorsión. No era rencor lo que me guiaba, era precisión. Siempre les dije a mis alumnos que las palabras son evidencia. Revelan el carácter mejor que cualquier confesión. Para el título escribí: «Cuando tu hijo olvida quién pagó la hipoteca». Las palabras se quedaron ahí mucho tiempo parpadeando en el campo vacío. Las leí 1 o 2 veces. Luego escribí una breve descripción debajo, sin nombres. Solo voces. Algunas verdades no necesitan rostros. Mi mano tembló al alcanzar el trackpad. Pensé en la cara de Rosa cuando escuchó el audio, en cómo dijo que me había hecho pequeña durante años. Pensé en la casa que compré para que mi hijo pudiera construir su futuro, en cómo acepté tan fácilmente convertirme en ruido de fondo en mi propia vida. En algún lugar afuera una bocina de tren sonó a lo largo del río Lerma, baja y melancólica. Presioné subir. La pantalla se actualizó y una pequeña barra azul comenzó a llenarse. Lentamente, irreversiblemente. Cuando terminó cerré la laptop y me quedé muy quieta escuchando el leve tic-tac del reloj de la cocina. El aire olía ligeramente a lluvia y café molido. Arriba la luz de la recámara de Gabriel se encendió, filtrándose por la delgada rendija bajo mi puerta. Me imaginé a él navegando en su celular sin saber que en algún rincón silencioso de Internet su voz ahora existía más allá de nuestras paredes. Y por primera vez en años, el silencio en la casa se sintió diferente, no vacío, sino en espera. Al principio no pasó nada. La pantalla solo mostraba las palabras «procesando video», mientras la rueda de progreso giraba perezosamente, como si al Internet mismo no le importara. Me levanté, lavé los platos de la cena y casi me convencí de borrarlo antes de que terminara de subir. Entonces, la primera notificación parpadeó en la esquina superior, un pequeño círculo rojo, luego otro, luego una avalancha. Alguien había comentado: «Esa voz». La mía dijo lo mismo. Me quedé helada. La frase se sintió como un eco viajando a través del tiempo, como si otra mujer en la oscuridad hubiera estado esperando a que alguien lo dijera primero. En minutos aparecieron más comentarios. Conozco ese tono. A mí también me lo dijo. ¿Por qué duele tanto escuchar esto? Desplacé hacia abajo mi corazón latiendo con fuerza. No había burlas ni sospechas, solo cientos de desconocidos compartiendo pedazos de sí mismos en ráfagas cortas de texto. Una mujer de Oaxaca escribió sobre su hija que la dejó de hablar después de la universidad. Un hombre de Sonora dijo que su padre dejó de llamarlo la semana que se retiró. Una madre soltera escribió: «Pensé que era la única». Los números subían más rápido de lo que podía leer. 40 vistas, luego 400, luego 4000. Actualizaba la página una y otra vez, cada vez más atónita.
Afuera la lluvia comenzó de nuevo ligera al principio, y luego constante una percusión bajo el zumbido de mi refrigerador. La casa olía a jabón de limón y restos de carne asada. Debería Fati haber estado cansada, pero la adrenalina hacía temblar mis manos. A las 8 de la noche Rosa llamó. Leonor dijo sin aliento: ¿Tienes idea de lo que está pasando en línea? ¿Ese audio? La gente lo está compartiendo por todos lados. Solo lo subí hace unas horas. Dije, pues ya se esparció. Un bloguero lo reposteó y alguien cortó las palabras en un video de TikTok con subtítulos. Está en todas partes ahora. Hizo una pausa. ¿Estás bien? Miré la pantalla. Los comentarios seguían actualizándose como un latido. No sabía si bien tenía algún sentido ya. Estoy leyendo. Rosa suspiró suavemente. Solo recuerda, el internet se come lo que ama. No dejes que también te trague a ti. Después de colgar, regresé a la cocina y bajé la luz dejando solo el brillo de la laptop. El reflejo azul blanco pintaba mis manos como escarcha. El audio seguía reproduciéndose en la página principal, mientras el algoritmo lo impulsaba más lejos. Cada vez que escuchaba la voz de Gabriel, calma, razonable, final, me sentía tanto vindicada como vacía. Un mensaje apareció de una cuenta desconocida. Gracias por subir esto. Mi hijo dijo casi las mismas palabras el mes pasado. Pensé que me estaba volviendo loca. Escribí, no lo estás. Luego lo borré antes de enviarlo. A medianoche las vistas habían pasado de 200.000. Alguien comentó: esta mujer merece respeto. ¿Lo crió? Y él lo olvidó. Otro respondió: no sabes su historia. Las discusiones se desataron bajo mi publicación como maleza desconocidos, defendiendo y condenando a personas que nunca conocerían. El sonido de la lluvia se intensificó. Cerré la laptop, pero el brillo de la pantalla se quedó tras mis ojos. En la penumbra traté de imaginar a Gabriel descubriéndolo. Tal vez uno de sus amigos lo vería primero, o Alejandra. Reconocerían su voz incluso sin nombres. Estaría furioso. Ya podía imaginar su mandíbula apretada a la incredulidad. Puse la laptop en la mesa y miré mi reflejo en la ventana, solo una forma tenue, contra el borrón gris de la noche. Durante años había sido cuidadosa de no avergonzarlo, de no hablar fuera de lugar. Ahora había dejado que el mundo escuchara lo que dijo en privado. Mi celular vibró de nuevo, resonando en la mesa con un sonido como un pulso. Más mensajes, más notificaciones. No los abrí. En cambio, preparé una taza de té y me senté, el vapor subiendo en la habitación silenciosa. El mundo afuera hablaba un coro de desconocidos resonando con el mismo dolor que había cargado sola. Y sin embargo, bajo el zumbido de la lluvia y las máquinas, aún había un silencio que no podía alcanzar. El silencio detrás de la puerta cerrada de mi hijo arriba. Para la mañana siguiente mi celular se había convertido en algo vivo. Cada vez que lo tocaba, vibraba, se iluminaba con mensajes, etiquetas y notificaciones de desconocidos. Mi nombre no se mencionaba en ningún lado, al menos no aún, pero el audio se había esparcido más allá de lo que podía rastrear. El título había cobrado vida propia. Alguien en Twitter escribió encima: escuchen esto, voz de madres. Eso fue todo lo que necesitó. En horas, la frase se convirtió en un hilo, luego en un titular. Un locutor de radio lo retuiteó. Un podcast de crianza pidió una entrevista. Otro mensaje llegó de un productor de noticias matutinas. Nos encantaría que compartiera su historia. Confidencialidad garantizada. No respondí a ninguno. Solo seguí desplazándome. Había historias de cada estado escritas en párrafos temblorosos que sonaban como confesiones. Mi hija no me habla desde que pagué su universidad. Mi hijo dice que me meto demasiado en su vida después de que crié a sus hijos. Pensé que amar significaba estar siempre disponible. Las palabras se repetían, diferentes voces, contando la misma pérdida en tonos ligeramente distintos. Era como leer un himno reescrito 1000 veces por el mismo dolor. A mediodía incluso los periodistas locales
Llamaban al movimiento el despertar digital de la generación invisible. No quería despertar a nadie. Solo quería respirar. La casa se sentía extraña, como si algo enorme palpitara a través de sus paredes, una vibración bajo el piso. No podía distinguir si era emoción o miedo. La laptop estaba en la mesa, el audio pausado en el primer segundo de la voz de Gabriel congelado, a mitad de frase. Evité presionar reproducir. A las 2 de la tarde Rosa llegó sin avisar. Traía una bolsa de mandado con panecillos y la misma bufanda azul marino del café. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de asombro y alarma. «¿Sabes lo que está pasando allá afuera?», dijo colocando los panecillos con el cuidado de alguien que entrega malas noticias. «He visto algo», respondí. Abrió su celular y lo giró hacia mí. El hashtag llenaba la pantalla, miles de publicaciones rodando más rápido de lo que podía desplazar. Una compilación de videos estaba en tendencia. Voces de mujeres leyendo la misma línea en diferentes acentos, superponiéndose como un coro. «Mamá, estoy cansado de verte». La leyenda decía: «El corazón roto de cada madre». Mi estómago se retorció. Lo convirtieron en otra cosa. Rosa asintió lentamente. «Abriste algo demasiado grande para controlar». Me senté en la mesa. Mis manos se sentían pesadas, como si pertenecieran a alguien más. No se suponía que fuera esto. Ella suavizó la voz. «Lo sé, pero ahora la gente está escuchando. Eso cuenta para algo». Escuchar. La palabra solía significar conexión. Ahora sonaba como vigilancia. Rosa preparó té y se ocupó en la cocina mientras yo miraba la ventana oscurecida por la lluvia. La calle afuera parecía ordinaria. Bicicletas encadenadas a las rejas, un vecino paseando a su perro. Pero el aire se sentía cargado como el instante antes de una tormenta. En la mesa mi celular vibró de nuevo. Un mensaje de voz de un número desconocido. «Hola, este es el podcast La Línea Mañana. Nos encantaría incluirla. Su historia está moviendo el internet ahora mismo». Lo borré sin escuchar el resto. Rosa se sentó frente a mí. «No tienes que responder», dijo suavemente. «Pero deberías pensar en qué sigue. La gente está construyendo historias alrededor de ti. Si te quedas callada, inventarán una». Sus palabras cayeron con peso. Pensé en mis antiguos alumnos, cómo les decía que el silencio también es una forma de autoría, que elegir no hablar aún moldea la narrativa. Pero este silencio se sentía diferente. No era protector. Era atravesado por palabras ajenas. Para la tarde, Voz de Madres había alcanzado 1 millón de menciones. Alguien creó un grupo de apoyo en línea. Otros compartían arte, fotos, poemas. El internet se había convertido en una vigilia. En la cena no pude comer. La casa zumbaba ligeramente con el sonido de las notificaciones, pitidos y timbres resonando desde cada dispositivo. Era como si las paredes mismas respiraran sintonizadas con un ritmo que no elegí. Cuando intenté dormir, el brillo de mi celular seguía parpadeando contra el techo. Cada pocos minutos aparecía una nueva etiqueta, otro repost, otra persona diciendo: «Esta también es mi sacata, mi historia». Puse el celular boca abajo, pero el sonido aún me alcanzaba, un leve zumbido, el latido imparable de algo que ya no era mío. En la oscuridad me quedé despierta con los ojos abiertos, escuchando el zumbido tranquilo de la casa, el pulso de la tormenta digital más allá y el espacio donde solía estar la voz de mi hijo. La llamada llegó justo después del amanecer, cuando el cielo aún estaba gris y la ciudad parecía medio dormida. Estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café ya frío, el zumbido del refrigerador como única compañía. El celular vibró una vez, luego otra, insistente y agudo. El nombre de Gabriel brilló en la pantalla. Dudé antes de responder, una pausa lo suficientemente larga como para escuchar la lluvia golpeando suavemente el cristal. Luego presioné el icono verde. Mamá dijo con voz cruda, ya quebrándose de furia: «¿Qué hiciste? No estoy segura de a qué te refieres».
respondí en voz baja. ¿Sabes a qué me refiero? Su respiración venía rápida por el auricular. ¿Tienes idea de lo que está pasando? Mi celular no ha parado toda la noche. La gente me envía enlaces. Tu estúpido video. Todos dicen que soy yo. Has arruinado mi reputación. Mantuve mis ojos en la ventana. Un pájaro solitario había aterrizado en la baranda del porche, con las plumas infladas contra la lluvia. No dije tu nombre. Respondí. Tú lo hiciste. Hubo un silencio atónito en la línea como si no esperara calma de mi parte. Luego las palabras salieron rápidas y crueles. Eres increíble. ¿Crees que puedes hacerte la víctima y humillarme en línea? ¿Te das cuenta de lo infantil que es esto? Alejandra está furiosa. Su jefe lo vio. Nuestros amigos piensan que somos monstruos. Entonces tal vez están escuchando más de cerca de lo que yo nunca pude. Dije firme, pero sin crueldad. Maldijo en voz baja. Bórralo, mamá. Ahora. Elimínalo antes de que esto empeore. No puedo, dije. Ya no es mío. El internet se lo llevó. Hizo un sonido a medio camino entre risa y gruñido. Siempre haces esto, te haces la mártir. Tuerces las cosas hasta que pareces noble. Estás destruyendo mi vida porque no puedes manejar los límites. Quise decirle que los límites van en ambas direcciones, que no solo se construyen para mantener a la gente fuera, sino a veces para evitar que la crueldad se extienda. En cambio, no dije nada. El silencio se alargó. Luego espetó. Si me quisieras un poco terminarías con esto. Dije. Quise lo suficiente como para quedarme callada durante años. No respondió de inmediato. Escuché su respiración irregular, enojada, pero debajo un destello de miedo. Cuando habló de nuevo, su voz era más pequeña. Has ido demasiado lejos, mamá. No puedes regresar de esto. La línea se cortó y la llamada terminó. Por un largo rato me quedé ahí, mirando el vapor que ya se había desvanecido de mi café. El aire olía ligeramente a lluvia y amargura. Luego el celular vibró de nuevo, esta vez una notificación de mensaje de voz. Presioné reproducir. Su voz, ahora más firme, llenó la cocina. Si no borras ese video esta noche no me dejarás otra opción más que tomar acción legal. Crees que la gente está de tu lado, pero espere y que vean lo que realmente has hecho. Lo guardé sin dudar. Luego puse el celular boca abajo en la mesa y crucé las manos en mi regazo. El pájaro en el porche se había ido. La calle afuera brillaba con la luz temprana resbaladiza por la lluvia. En algún lugar a lo lejos una sirena sonó y se desvaneció. Por primera vez desde que esto comenzó, me di cuenta de que mi hijo ya no me hablaba como familia. Hablaba como alguien preparando un caso. Y ya no estaba segura de cuál de los dos había trazado esa línea primero. La oficina de abogados estaba sobre una florería, en la calle Hidalgo, con las ventanas empañadas por el aire húmedo de Guadalajara. El letrero en la puerta decía Rafael King. Abogado. La pintura. Algo descascarada. Las letras doradas, opacas por el tiempo. No había planeado venir aquí, pero Rosa insistió después de escuchar el mensaje de voz de Gabriel. Está fanfarroneando, dijo, pero necesitas a alguien que sepa cómo hacer que fanfarronear sea caro. Adentro la oficina olía ligeramente a papel y eucalipto. Un hombre alto en traje gris levantó la vista desde su escritorio cuando entré. Su corbata estaba ligeramente torcida. Su actitud era rápida, pero no descortés. Señora Guzmán Leonor, corregí automáticamente. Solo Leonor. Me señaló la silla frente a él. Ha tenido una semana difícil. Esa es una forma de decirlo. Le entregué mi celular. Conectó un pequeño cable, descargó la grabación y escuchó con la cuidadosa distancia de alguien acostumbrado a verdades desagradables. La voz de Gabriel llenó la pequeña oficina de nuevo, mesurada, fría, inconfundible. Cuando el audio terminó, King se recostó juntando los dedos. Sin identificadores, dijo finalmente. Sin nombre, sin ubicación, sin rostros. Está en Asia a salvo de demandas por difamación. Asentí, aunque la palabra segura se sentía frágil.
Desplazó por mi pantalla y abrió el mensaje de voz. La amenaza de Gabriel sonó en la habitación silenciosa. La rabia en su tono parecía más afilada, ahora despojada de ruido de fondo. Kim detuvo la reproducción a la mitad. «Querrá guardar esto en 3 lugares», dijo. Nube disco externo, copia física. Fecha y marca de tiempo en todo. Golpeó un bolígrafo contra su libreta legal. Documente cada mensaje, cada amenaza. El Internet no olvida nada, pero los tribunales recuerdan. Lo dijo como un consuelo, pero sonó como una advertencia. Miré el título enmarcado detrás de él. Universidad de Guadalajara, clase de 1999. Una pequeña foto de su hija estaba junto a una maceta de helecho en el estante. Parecía de unos 10 años con una sonrisa desdentada abrazando a un Golden Retriever. Kim siguió mi mirada. Mi pequeña dijo con un destello de orgullo suavizando su tono. Hago este trabajo en parte porque algún día ella será lo suficientemente grande como para decir algo estúpido en línea. Y necesitaré saber cómo protegerla. Sonreí débilmente. Ya estás más adelantado que la mayoría de los padres. Cerró la carpeta en la que estaba escribiendo y me miró directamente. Leonor, si él te amenaza de nuevo incluso emocionalmente, no negocies, no borres la publicación. Documenta. El silencio puede ser poder, pero solo si mantienes un registro de él. El sonido de la lluvia golpeando la ventana llenó la pausa entre nosotros. Afuera la florista de abajo arreglaba ramos en el escaparate, lirios blancos, tulipanes amarillos. Sus colores difuminándose a través del cristal mojado. Nunca quise esto, dije en voz baja. Hacerlo público. Convertir mi vida en una prueba. La expresión de Kim se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. Nadie lo quiere nunca. Pero no comenzaste este fuego, solo dejaste de estar en él. Me devolvió el celular. Guarda todo y trata de no leer los comentarios. Ya paré, dije deslizando el celular en mi bolsa. Cuando salí el aire olía a lluvia y flores cortadas. La gente pasaba apresurada con paraguas, sin saber que todo mi mundo ahora existía, dentro de un puñado de grabaciones y el archivo de un abogado. Por primera vez en toda la semana sentí una extraña clase de seguridad estrecha temporal del tipo que vive entre la cautela y la consecuencia. Sin embargo, al caminar hacia mi coche, la soledad se acercó más que nunca a una sombra silenciosa que ni siquiera la justicia podía ahuyentar. Para el fin de la semana, el audio no solo era viral, se había convertido en un segmento. Cada programa matutino, cada talk show, cada podcast en streaming, parecía tener una opinión sobre la madre anónima que grabó a su hijo. Lo vi desarrollarse desde el silencio de mi sala, el mismo lugar donde alguna vez ayudé a Gabriel a construir torres de Lego y escribir reportes de libros. Ahora la televisión brillaba con desconocidos diseccionando nuestras vidas. Habían tomado mis 40 segundos y los habían vestido. La voz de una presentadora suave y empática hablaba sobre un montaje de gotas de lluvia y acordes de piano. ¿El corazón roto de una madre o su venganza? El Internet está dividido. Luego el audio sonó de nuevo, las palabras de Gabriel suavizadas por la música de fondo. Mamá, estoy cansado de verte. Y también lo está Alejandra. Esa sola frase había viajado más lejos de lo que cualquier verdad debería. Apagué el sonido de la tele, pero no podía apartar la vista. Los subtítulos rodaban más rápido de lo que mis ojos podían seguir. Algunos lo llaman valentía, otros crueldad. Una mujer tuiteó que era una heroína para todas las madres silenciadas. Otra dijo que había humillado a mi familia por fama. Rosa llamó a media tarde. Su voz temblaba entre admiración y preocupación. Leonor, estás en el Canal 6 ahora. Dicen que iniciaste una conversación nacional sobre los límites parentales. No inicié nada, dije. Solo presioné subir. ¿Con eso basta? Suspiró. Encendiste una mecha en una habitación llena de gasolina. Después de colgar me senté en la mesa de la cocina con mi laptop. Me dije que revisaría solo un sitio, solo uno,
pero el feed seguía expandiéndose. Artículos, videos de reacción, parodias. Alguien había animado Packer y mi historia con dibujos de acuarela de una mujer sin rostro y un niño en sombras. Otro convirtió mis palabras en un poema tablado. Cada versión se alejaba más de lo que realmente pasó, como si la verdad hubiera pasado por 1000 espejos. Las secciones de comentarios eran un campo de batalla. Es valiente. Es manipuladora. Si mi madre hubiera hecho eso, nunca la perdonaría. Si mi hijo hablara así, también lo publicaría. El mundo discutía consigo mismo en un lenguaje que ya no sonaba como el mío. En algún momento tropecé con un artículo titulado «La ética de la exposición materna». La autora, una terapeuta de Ciudad de México, analizó mis supuestos motivos: soledad, control, desesperación por validación. Escribió como si me conociera de años. La última línea decía: «A veces la justicia se convierte en otra forma de negligencia». Cerré la laptop, pero las palabras se pegaron a mí como humedad. Afuera el sol tardío atravesó la niebla. El cristal de la ventana reflejaba mi rostro demacrado, cansado, más viejo de lo que recordaba. Pensé en Gabriel de niño corriendo descalzo por el patio, gritándome que mirara, que lo viera, saltar, que lo viera. Siempre quiso ser visto. Tal vez esa era la única cosa que compartíamos, nuestro miedo a desaparecer. El celular vibró de nuevo. Esta vez un mensaje de un número desconocido. «Gracias por ser valiente». Mi madre nunca tuvo la oportunidad de hablar. Lo miré incapaz de responder. Para la noche la casa estaba llena de sonidos, televisiones de departamentos, vecinos, el leve rugido de autos pasando, el zumbido bajo del refrigerador. Pero debajo de todo eso había algo más silencioso, el peso de haber sido invisible y demasiado visible al mismo tiempo. Cuando volví a encender la tele, el segmento había cambiado. Un panel de expertos debatía si los padres deberían airear conflictos privados en público. Una joven de ojos agudos dijo con calma: «El dolor tan personal no debería ser espectáculo. No es sanación, es extracción». Sus palabras golpearon como una pequeña cuchilla limpia. Apagué la tele. El silencio repentino retumbó en mis oídos. La pantalla de la laptop al otro lado de la habitación seguía brillando débilmente, las notificaciones acumulándose como nieve digital. En algún lugar allá afuera, millones de personas reproducían el sonido de la voz de mi hijo. No sabían su nombre. No sabían el mío. Sin embargo, de alguna manera, el momento que alguna vez existió solo entre nosotros, ahora les pertenecía. Y mientras estaba sentada en la penumbra viendo desvanecerse los últimos reflejos en la ventana, no podía decir si el ruido del mundo ahogaba mi dolor o simplemente me lo devolvía más fuerte que nunca. El correo llegó un miércoles por la mañana. No se suponía que lo viera, pero un antiguo alumno que trabajaba en el mismo edificio que la firma de Gabriel me lo reenvió. El asunto decía: «Comunicado de diseño norteño-oeste». Era breve y estéril, del tipo escrito por abogados. «A partir de este momento, hemos puesto al director creativo Gabriel Guzmán en licencia temporal, pendiente de revisión interna. Estamos al tanto de las especulaciones en línea y pedimos privacidad para todas las partes involucradas». Mi pecho se apretó al leerlo. Las palabras eran profesionales, medidas, pero sabía lo que significaban. Lo habían descubierto. Me senté en la mesa de la cocina, el café enfriándose en mi mano, mientras el peso de la situación se asentaba. Gabriel había construido ese trabajo desde cero, noches largas, cenas con clientes, propuestas sin dormir. Su trabajo era lo único que se enorgullecía de llamar suyo. Y ahora se deshacía por 40 segundos de verdad. Para la tarde la historia se había esparcido por todos los rincones de las redes sociales. No por mí, por ellos. Alguien encontró su LinkedIn, cruzó referencias de la ciudad, la edad, la cadencia de su voz. El Internet hizo lo que siempre hace: cazó, conectó, devoró. Alejandra fue la primera en hacerse pública. En su Instagram publicó una foto en blanco y negro de una rosa marchita en un alféizar con la leyenda:
Es devastador cuando alguien que amas es atacado por un miembro inestable de la familia buscando atención. Los comentarios se llenaron de inmediato con empatía. Sé fuerte. Las personas tóxicas siempre tergiversan la historia. Te envío oraciones. Leí cada palabra. 2 veces. Rosa llamó poco después. Necesitas desconectarte, dijo con firmeza. Ya hiciste suficiente. Pero no podía. Mis manos se movían sin permiso, desplazándose por cientos de respuestas, capturas de pantalla del audio. Ahora titulado: La madre que avergonzó a su hijo. La gente diseccionaba la situación como cirujanos la mitad, defendiéndome la otra, crucificándome. La línea entre compasión y crueldad se difuminaba hasta que era imposible distinguir cuál lado era más ruidoso. Me encontré mirando la foto de Alejandra de nuevo. La rosa, la leyenda. La acusación silenciosa. Madre inestable buscando atención. Mi garganta se cerró, pero no lloré. Había pasado años siendo invisible en esta casa, así que tal vez esto era solo el otro extremo, ser vista demasiado de forma equivocada. Esa noche el teléfono sonó. No necesitaba ver el identificador de llamadas. Mamá, dijo Gabriel con voz baja agotada. Me suspendieron. Los clientes están retirando proyectos. Alejandra no sale del departamento porque la gente la reconoce. Lo siento. Susurré sintiéndolo y no sintiéndolo al mismo tiempo. Dijiste que no pusiste mi nombre, dijo con amargura. Pero la gente no es estúpida. Me encontraron de todos modos. No podías mantenerlo privado. Tragué saliva. Nunca fue privado. Gabriel. Era silencio y me estaba matando. Exhaló temblorosamente. Has destruido todo por lo que he trabajado. Ahí estaba de nuevo, tú destruiste. No rompimos, no, esto se quebró. Solo culpa limpia y fácil. No destruí tu trabajo. Dije en voz baja. Solo dejé de ocultar el mío. Colgó. Después caminé por la casa tocando los respaldos de las sillas, las esquinas de los marcos de fotos. Las paredes se sentían más pesadas ahora, el aire cargado, con algo agrio, vergüenza o verdad, no podía distinguir. Abrí la ventana dejando entrar la lluvia fresca de Guadalajara y apoyé mi frente contra el cristal. Una pequeña parte de mí quería publicar de nuevo, decirle al mundo que no quería esto, que solo intentaba existir, sin ser borrada. Pero sabía cómo se vería otra confesión, otro espectáculo. El mundo no quería verdad, quería bandos. Apagué la luz y me quedé en la oscuridad escuchando el sonido del agua en la calle afuera. La culpa presionaba contra mis costillas, pesada y familiar. Pero debajo de ella había algo más firme. Por primera vez en décadas, el silencio a mi alrededor no estaba vacío. Era mío. Quiso que nos encontráramos en público, su elección, no la mía. Terreno neutral, dijo en su mensaje. Acordamos un café en el centro, uno de esos lugares con ladrillos expuestos y plantas colgantes, del tipo que finge calma mientras cada mesa vibra con tensión. Cuando llegué, él ya estaba ahí. Gabriel estaba sentado cerca de la ventana con los hombros tensos, los dedos tamborileando contra una taza de papel. Se veía más viejo de lo que recordaba, ojos rodeados de ojeras, mandíbula apretada con el tipo de cansancio que ningún sueño podían arreglar. Dudé un momento antes de sentarme. No levantó la vista de inmediato. «No debiste haber venido», murmuró. «Entonces, ¿por qué pedírmelo?» Finalmente me miró a los ojos. «Porque necesitas escucharlo directamente de mí. Bórralo. Todo. El video, las copias, todo». Su voz era afilada, pero el filo venía de la desesperación, no del enojo. Aún así mantuve mi tono uniforme. «Ya no es posible. Lo sabes. No me vengas con eso», espetó. «Tú empezaste esto, tú puedes terminarlo. Llámala a quien tengas que llamar. Diles que es falso. Diles que estabas confundida». «Confundida», repetí, manteniendo la voz baja. «Gabriel, no inventé tus palabras. Solo dejé de esconderme de ellas». Se inclinó hacia adelante, los codos en la mesa, el olor a espresso quemado subiendo entre nosotros. «No entiendes. Mi carrera terminó.
Los clientes no confían en mí. Alejandra no sale del departamento porque la gente la reconoce. Has arruinado todo. Arruiné todo. Dije lentamente el día que dejé de fingir que esta casa nos pertenecía a los dos. Se estremeció. Luego forzó una risa que no llegó a sus ojos. Eres increíble. Hablas como si fueras una mártir, como si estuvieras orgullosa de esto. No estoy orgullosa, dije. Pero tampoco estoy avergonzada ya. Por un momento ninguno habló. Afuera la lluvia rayaba la ventana difuminando la ciudad en un lavado de luces grises y ámbar. El aire entre nosotros se sentía pesado, pulsando con todo lo que nunca dijimos en voz alta. Quiero que lo borres, dijo de nuevo más bajo esta vez. Si alguna vez me quisiste harás esto. Lo miré al niño que alguna vez me pidió que le enseñara a amarrarse los zapatos que tomaba mi mano al cruzar la calle que ahora estaba frente a mí como un extraño redactando términos legales. Si alguna vez me quisiste, dije suavemente, recordarás quién soy. Su mandíbula se tensó. ¿Crees que esto es sobre amor? Esto es sobre humillación. Sobre tú arrastrando a nuestra familia por el lodo por atención. Crucé las manos alrededor de mi taza. Tú hiciste eso cuando olvidaste quién era yo. Algo parpadeó en sus ojos, entonces dolor tal vez, reconocimiento, pero se desvaneció rápidamente. Empujó su silla hacia atrás, el metal raspando contra el suelo. No entiendes lo que has hecho. Tal vez entiendo demasiado bien. Se quedó ahí un instante respirando con dificultad, como si las palabras aún pudieran arreglar algo. Pero no lo harían. Se dio la vuelta sin despedirse, dejando su taza y vas a medio terminar en la mesa. La campana sobre la puerta del café sonó una vez, luego se silenció. Por un largo rato me quedé donde estaba viendo su reflejo desvanecerse, en la llovizna afuera. A mi alrededor la gente seguía sus rutinas silenciosas, escribiendo en laptops, revolviendo azúcar, en el café riendo suavemente. El mundo no se había detenido por nosotros. Tomé un sorbo de mi bebida ya fría. La amargura cubrió mi lengua anclándome. En algún lugar en el ruido del café, el silbido del vapor, el tintineo de las cucharas, aún podía escuchar su voz resonando. Me arruinaste. Pero debajo de eso más firme estaba mi propia respuesta, dicha una vez y para siempre. Tú hiciste eso cuando olvidaste quién era yo. Terminé mi café, dejé los pesos en la mesa. Y salía la lluvia. Era suave, casi indulgente. Pero el perdón lo sabía, era algo que ya no vivía entre nosotros. Pasaron 2 semanas antes de que el ruido comenzara hasta desvanecerse. No desapareció, solo cambió de tono como la lluvia que se suaviza después de una tormenta, pero nunca se detiene del todo. Había aprendido a vivir con el zumbido constante de la charla en línea, los picos repentinos de atención, los silencios que parecían tranquilidad, pero no lo eran. Entonces una mañana llegó un correo de una periodista llamada Alicia Dávila. Su mensaje era breve, educado, demasiado cuidadoso. He seguido tu historia. Me gustaría publicar algo equilibrado. Te lo mereces. Casi lo borré, pero algo en el tono sincero, mesurado, me hizo dudar. Accedí a encontrarme con ella en una cafetería-librería tranquila en la calle López Cotilla, un lugar que olía a papel y canela. Alicia era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 30 y tantos, con una libreta y los ojos tranquilos de alguien que había pasado años escuchando a la gente desmoronarse. No comenzó con preguntas, solo dijo: sé que todos tienen su versión de ti. Me gustaría escuchar la tuya. Así que le conté, no todo, pero suficiente. Sobre los años de compromisos, la casa que compré para que Gabriel tuviera un comienzo. Cómo el silencio puede erosionar la dignidad molécula por molécula. Nunca interrumpió, solo asentía de vez en cuando su pluma moviéndose en trazos rápidos. Cuando terminé, dijo en voz baja. Y él dudé. No es cruel, dije. Solo está convencido de que tiene razón. Me miró por un largo momento. Luego escribió algo y cerró su libreta. Esa es la frase que conservaré, dijo.
El artículo salió el domingo siguiente. El titular decía: La prueba de una madre o una humillación pública. La historia detrás de la voz viral. Comenzaba con la transcripción del audio, la voz de Gabriel Mi Silencio, y luego trazaba nuestros caminos no como villanos o víctimas, sino como personas colisionando, bajo el peso del amor y el orgullo. Alicia escribió sobre la deuda generacional, el cuidado invisible, la economía silenciosa de las madres, que sostienen demasiado por demasiado tiempo. Me citó una vez: a veces grabas la verdad, no para exponer a alguien, sino para recordar qué ocurrió. El artículo se esparció de manera diferente, esta vez no como un incendio, sino como una marea. Más lento, más constante. El tono de los comentarios cambió. Todavía había los crueles. Justifica la manipulación, se hace la mártir, pero otros comenzaron a sonar más suaves. Le mostré esto a mi mamá, y finalmente la entendí un poco. Escribió una mujer. Otra dijo: Tal vez el problema no son las madres ni los hijos, sino cómo olvidamos la gratitud. Leí esos mensajes tarde en la noche, el brillo de la laptop reflejándose en la ventana de la cocina. Afuera la ciudad estaba en silencio por una vez. Por supuesto, no todos me perdonaron. El correo de odio seguía llegando en ráfagas, frases cortas y afiladas que olían a desprecio. Pero entre ellas había cartas escritas con letra cuidadosa de personas de mi edad, incluso mayores, que me agradecían por decir lo que nunca pudieron. Me hiciste sentir menos invisible, escribió una de ellas. Doblé esas cartas con cuidado una por una y las guardé en el mismo cajón que mis planes de clases. La ironía no se me escapó después de años enseñando a otros a hablar con claridad. Había aprendido la lección más dura yo misma: cómo vivir con lo que sigue a la verdad. Cuando apagué la luz, el silencio ya no se sentía vacío. Era del tipo que llega cuando termina una pieza larga de música, cuando la última nota aún resuena en el aire. No lo suficientemente alta para escucharse, pero imposible de olvidar. Comenzó con un solo sobre escondido entre facturas y anuncios. Sin dirección de remitente, solo mi nombre en tinta azul con letras curvas. Adentro había una nota corta en papel rayado. Hablaste por nosotras. Gracias. Firmado Margarita, Chihuahua. Al día siguiente llegaron 3 más. Para el fin de la semana, una docena. Algunas mecanografiadas, otras manuscritas, algunas apenas legibles por la cursiva temblorosa, como si las manos de los escritores hubieran temblado al confesar lo que habían guardado por años. Vacié un cajón en el aparador solo para hacerles espacio. Cada carta cargaba una historia. Mi hija no me ha llamado en 5 años. Pensé que tal vez hice algo imperdonable. Luego escuché tu voz. Mi hijo dijo que era controladora cuando solo quería asegurarme de que tuviera suficiente para comer. Borré el mensaje que mi hijo me envió el día que dejó de hablarme. Ahora desearía haberlo guardado solo para probarme a mí misma qué pasó. Leí cada palabra lentamente, trazando los pliegues del papel, las manchas, donde las lágrimas habían difuminado la tinta. Había una ternura en esas confesiones que no había notado que me moría por sentir. Rosa vino una tarde con una bolsa de naranjas y se detuvo en seco al ver el montón en la mesa. «Estás formando un club de fans», bromeó suavemente. «No son fans», dije. «Son ecos». Nos sentamos juntas pelando fruta, el aroma cítrico iluminando la cocina. Leí algunas cartas en voz alta, mi voz quebrándose en ciertas líneas. Rosa escuchó sin interrumpir. Cuando levanté la vista, sonreía cansada amablemente. «Tal vez así se ve la sanación», dijo. Después de que se fue, me senté sola y abrí otro sobre. Este era de un hombre en Sinaloa. Mi madre murió antes de que pudiera decirle que lo sentía. Cuando escuché tu historia, imaginé decírselo a su voz. Gracias por darme esa oportunidad. Algo dentro de mí se abrió entonces, no con dolor, sino con alivio. Presioné la carta contra mi pecho y comencé a llorar. No del tipo silencioso que había hecho después de discusiones o noches largas,
sino del tipo completo tembloroso que llega cuando el cuerpo finalmente reconoce que Stigor a salvo. Por primera vez en meses no me sentí sola en la historia. Todas estas personas dispersas por estados y estaciones habían cargado el mismo peso invisible. De alguna manera sus palabras me habían alcanzado a través del ruido, la distancia, el dolor. Y en el suave crujir del papel, lo escuché claramente el sonido de pertenecer, frágil y real, llegando desde todas partes a la vez. Las cartas de desconocidos siguieron llegando durante semanas hasta que dejé de contarlas. Ya no me sorprendían. En cambio, se convirtieron en un ritmo tranquilo en mis días el sonido del buzón, al cerrarse el papel, deslizándose al suelo como un recordatorio suave de que alguien en algún lugar entendía. Pero ninguna era de él. Cada mañana me encontraba esperando una letra familiar, las letras cortas y cuadradas del nombre de Gabriel. Cada vez que llegaba el correo hacía una pausa antes de revisar cómo preparándome para la decepción. Eventualmente la esperanza misma comenzó a sentirse como un hábito que no podía romper. Una tarde gris preparé té y me senté junto a la ventana a la lluvia trazando suaves senderos por el cristal. La casa se sentía demasiado quieta. Incluso el refrigerador parecía zumbar más bajo. En la mesa había un pequeño montón de sobres sin abrir de esa semana, pero no los tomé. En cambio, abrí mi viejo diario de cuero, el que usaba cuando aún enseñaba lleno de notas de clases y citas que amaba. En la primera página en blanco, escribí su nombre. Gabriel. La pluma dudó antes de moverse de nuevo. Las palabras vinieron lentas, desiguales, como temerosas de tocar el papel. Una vez me dijiste que me entrometía demasiado, que no podías respirar conmigo siempre cerca. No estabas equivocado. Sí me entrometía. Me preocupaba por cada tormenta que pudieras enfrentar, incluso cuando el cielo estaba despejado. No era porque dudara de ti, era porque no sabía quién era yo, sin ti. Hice una pausa para tomar un sorbo de té. Ya se había enfriado. Tenía miedo de la soledad mucho antes de que pronunciaras esa palabra. Miedo de las habitaciones silenciosas, los fines de semana vacíos, los pensamientos no dichos. Cuando tu padre murió, vertí todo ese miedo en ti como si fueras la única forma que aún podía sostener. Tal vez no fue justo. La pluma rasguñó el papel, cada línea era tanto confesión como liberación. Sé que cometí errores pequeños innumerables. Me metí cuando debí confiar. Hice demasiadas preguntas, ofrecí demasiados consejos. Tal vez el amor se vuelve torpe cuando no tiene a dónde ir. Pero nunca quise controlarte. Solo quería seguir conectada en un mundo que seguía encogiéndose a mi alrededor. Afuera la luz se atenuó volviendo la lluvia plateada. Cuando subí ese audio no estaba pensando en venganza. Ni siquiera estaba pensando completamente en ti. Estaba pensando en mí, la versión de mí que había desaparecido, la que necesitaba pruebas de que alguna vez existió dentro de esta casa. Quería reconocimiento, no venganza. Quería que alguien cualquiera escuchara por lo que había pasado y creyera que era real. Me detuve entonces mirando la página hasta que las palabras se difuminaron. La parte más difícil fue la siguiente. La línea final, la que necesitaba existir, aunque él nunca la leyera. Te perdono, Gabriel. No porque lo hayas pedido ni porque lo merezcas aún, sino porque no puedo seguir construyendo mi vida alrededor del momento en que dejaste de verme. Estoy aprendiendo a existir sin necesitar tu reflejo para probar que aún estoy aquí. Dejé la pluma. La casa se había oscurecido, los bordes de los muebles desvaneciéndose en sombras. Leí la carta una vez más lentamente, dejando que las palabras se asentaran en mí, en lugar de imaginarlas saliendo. Luego doblé las páginas cuidadosamente y las deslicé en el bolsillo trasero del diario. Sin enviar, sin dirección, solo guardadas. El acto de guardarlas se sintió extraño, tanto un final como un comienzo. El peso en mi pecho se aligeró, reemplazado por algo más suave, como un moretón que comienza a desvanecerse. Cuando cerré el diario, el sonido fue suave,
pero definitivo. Lo puse en el estante junto a mis libros de clases, entre las vidas que alguna vez ayudé a moldear. Afuera la lluvia se detuvo. Una luz pálida se extendió por las nubes, delgada pero constante. Me quedé ahí un rato escuchando el silencio, como si pudiera responderme. Y en esa quietud, por primera vez, sentí la diferencia entre el silencio que borra y el silencio que perdona. El hashtag no murió. Cambió de forma, suavizó sus bordes y encontró nuevas manos para llevarlo. Lo que comenzó como indignación se volvió algo más tranquilo, más firme, un movimiento de reparación en lugar de ruido. Para principios de la primavera, Voz de Madres ya no estaba en tendencia por escándalos, sino por conexión. Los centros comunitarios en ciudades comenzaron a organizar reuniones, talleres para padres mayores que querían compartir sus historias sin perderse en el caos del Internet. Fue Rosa quien me convenció de ir. «Están haciendo uno en el centro», dijo una mañana colocando su taza en mi mesa. «Deberías al menos ver lo que empezaste». «No empecé nada», dije medio sonriendo. Inclinó la cabeza. «Presionaste grabar». «No». Así que fui. El evento se llevó a cabo en una sala de reuniones de una biblioteca con alfombra beige y sillas plegables. El aire olía ligeramente a café y tinta de impresora. Unas 12 personas estaban sentadas en círculo, madres, padres, incluso un abuelo, con chaqueta de tweed, que parecía venir directo de la iglesia. Sus rostros cargaban la misma mezcla de cansancio y esperanza que había visto en mi espejo demasiadas veces. La organizadora, una joven llamada Camila, me reconoció en el momento en que entré. «Tú eres Leonor», dijo suavemente, como si decirlo demasiado alto pudiera hacerme desaparecer. «¿Te importaría compartir unas palabras?» «No tienes que hablar como símbolo, solo como tú». Dudé, pero la forma en que los demás me miraron, abierta, curiosa, amable, hizo que fuera más fácil respirar. Así que hablé. Les conté sobre la noche que presioné grabar, sobre cómo no fue enojo lo que me llevó a cederlo, sino agotamiento. Cómo no me di cuenta de cuánto de mí había regalado hasta que escuché la voz de mi hijo a través de una pantalla. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. No incómodo, solo lleno. Entonces el hombre de tweet carraspeó. «Mi hija no me ha llamado en 6 años», dijo. «Pero tal vez pueda grabar un mensaje también. No para publicarlo, solo para recordar mi propia voz». Ese fue el momento en que la sala cambió. La gente comenzó a hablar, a compartir, a preguntar cómo documentar recuerdos de forma segura, cómo proteger su privacidad sin perder su verdad. Alguien sugirió crear una guía. Camila se volvió hacia mí. «¿Ayudarías?» Y de alguna manera, sin pensarlo, dije que sí. En los meses siguientes comencé a asesorar a padres, enseñarles pasos simples, cómo guardar grabaciones, cómo escribir con texto, cómo hablar con honestidad, sin nombrar nombres. Construimos algo práctico arraigado en el cuidado. Ya no se trataba de exponer, se trataba de preservar. Rosa amaba burlarse de mí por eso. «Oficialmente te convertiste en el plan de clases», dijo una tarde, mientras empacábamos folletos para la siguiente sesión. La maestra, que no se retiró, solo cambió de materia. Reí. Tal vez solo cambié el aula. Los talleres crecieron. La gente venía de pueblos cercanos trayendo memorias USB, diarios y fotos viejas. Algunos se iban llorando, otros aliviados. No era fama, no era redención. Era trabajo del tipo que reconstruye algo silenciosamente, pieza por pieza. Una noche, mientras cerraba después de una sesión, las luces parpadearon sobre las mesas vacías y pensé en las cientos de voces ahora archivadas, preservadas, esperando ser escuchadas algún día. Todos fragmentos de pérdida convertidos en pequeños actos de resistencia. Y me di cuenta de que tal vez el propósito no era algo grandioso después de todo. Tal vez era simplemente el acto de reorganizar el dolor en algo que pudiera contener luz. Pasaron casi 6 meses cuando escuché el golpe. 3 toques cortos, vacilantes, como alguien pidiendo permiso al aire.
Abrí la puerta y ahí estaba Gabriel. Se veía más pequeño de alguna manera. No en estatura, sino en presencia. Su ropa le quedaba más suelta, sus ojos cargaban el gris de demasiadas noches sin dormir. Por un momento ninguno habló. El viento cambió detrás de él trayendo el aroma a lluvia y escape de autos desde la calle. «Hola, mamá», dijo finalmente con voz áspera. Me hice a un lado. «Pasa». Entró en la casa con cuidado, como si el piso pudiera recordar todo lo que habíamos dicho antes. Su mirada recorrió los muebles familiares, la misma lámpara, las mismas fotos enmarcadas, su infancia congelada en las paredes intacta por el ruido del mundo afuera. «No estaba seguro de que abrirías», dijo. «No estaba segura de que tocarías», respondí. Se sentó en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde ocurrió la grabación. Serví 2 tazas de té sin preguntar. El sonido de la tetera llenó el silencio entre nosotros. «Perdí el trabajo», dijo después de un rato. «Intenté empezar de nuevo en otra firma, pero la historia me siguió». La gente susurra. «Alejandra se fue por un tiempo. No la culpo». Exhaló lentamente frotándose las palmas. «No es solo por ese audio. Es por cómo lo manejé, cómo te manejé a ti». Escuché. No corrí a consolarlo como lo hubiera hecho antes. El impulso seguía ahí, el instinto de proteger, pero ya no me dominaba. Estaba avergonzado, continuó. No de lo que dije, sino de lo cierto que sonaba. Creo que eso fue lo que más me asustó. «No me arruinaste, mamá. Yo lo hice». Las palabras flotaron en el aire como vidrio frágil. Lo miré realmente, lo miré, y vi no al hombre que me había herido, sino al niño que alguna vez intenté proteger demasiado. «Siempre serás mi hijo», dije suavemente. «Pero mi paz ya no es tuya para tomar». Asintió con los ojos brillando pero firmes. Le pasé una taza de té. Nos quedamos ahí mucho tiempo sin disculpas ensayadas, sin promesas, hechas solo el sonido tranquilo de la lluvia afuera y el calor del vapor subiendo entre nosotros. 2 personas que finalmente dejaron de gritar, aprendiendo lo que significa compartir el silencio sin miedo. La noche se asentó suavemente sobre la ciudad, con esa luz gris de Guadalajara que parecía colgar en el aire como un suspiro contenido. Desde el porche podía ver los tejados brillando bajo una fina llovizna, los faroles comenzando a zumbar uno por uno. Encendí la luz de mi porche, un brillo cálido y constante que se derramaba por los escalones y el camino húmedo del jardín. La casa estaba en silencio otra vez, pero ya no se sentía hueca. Había rastros de vida en las cosas pequeñas, el leve aroma a té, una carta doblada en la mesa, un montón de nuevos folletos para talleres junto a la puerta. Había pasado la mañana editando recursos para la siguiente sesión, guías sobre narrativa digital, preservación de voz y límites seguros. Las palabras alguna vez me rompieron. Ahora eran herramientas que podía prestar a otros. Me senté en la mesa con mi laptop abierta, la luz suave reflejándose en la pantalla. Mis dedos dudaron sobre el teclado por un momento antes de que comenzara a escribir. Los límites no terminan con el amor. Le enseñan sus límites. No era una explicación ni una disculpa. Era simplemente una verdad que me había tomado una vida nombrar. Lo leí una vez más. Luego presioné publicar. En segundos comenzaron las notificaciones, corazones, comentarios, compartidos, todos los símbolos usuales de conexión, que significaban todo y nada al mismo tiempo. Sonreí débilmente. Luego cerré la laptop. Afuera la neblina se espesó en lluvia. La lámpara del porche brillaba a través de ella, dorada e inquebrantable. En algún lugar de la ciudad otras luces parpadeaban, ventanas, escaparates, los puentes sobre el río Lerma, cada una declaración silenciosa contra la oscuridad. Me envolví en mi suéter y salí. El aire era fresco, fragante, con cedro húmedo y un leve rastro de primavera. Desde la banqueta la casa parecía pequeña, pero viva, su única luz de porche destacando en el borrón de la noche. Durante años había vivido intentando ser entendida, justificando el espacio que ocupaba.
Pero esa noche parada bajo la llovizna, sentí algo diferente. No victoria, no cierre, solo quietud. El mundo seguiría desplazándose, hablando, convirtiendo todo en historias. Esa era su manera. La mía era más simple. Giré mi rostro hacia la luz, respiré el aire húmedo y dejé que el silencio me encontrara. Ya no necesitaba ser vista. Solo necesitaba estar aquí firme, real, suficiente.